permiso, abran paso, que aquí viene. Ya estás en ruta, esto no va a parar. Cambiando tu semana, con permiso, abran paso, que aquí viene. Ya estás en ruta, esto no va a parar. Cambiando tu semana, con permiso, abran paso, que aquí viene. Ruta. Bueno, las 7:35 de la mañana le damos la bienvenida a nuestro amigo Joel Ventura, profesional, licenciado, consejero. Buenos días, Joel. Buenos días a ustedes y buenos días a la gente que nos ve por Facebook y nos escucha a través de la radio. Bienvenido una vez más. Gracias. Hoy queremos hablarle del tema de pornografía. La pornografía es igual a la trata humana. Paremos la demanda. Ayer ustedes hablaban, mi esposo y yo estábamos escuchando que ustedes están hablando sobre la pedofilia, cómo quieren normalizar conductas como el bestialismo, la pedofilia, y lo que ha sucedido con la industria pornográfica es que ha logrado normalizar el uso de pornografía al nivel de que mucha gente lo ve como un trabajo. El ángulo ayer era cómo la plataforma Facebook, que tantas familias la consideran inofensiva y tantos padres, Itamoa Vivas me envió varios sites, porque ella no había visto el video que proyectamos ayer, el audio, y me envió, ahorita le enseño tanto a ti, Fernán, como a ti, Moraima, varios sites en Facebook donde se promueve pornografía infantil y pedofilia en Facebook. Tamoa me lo envió, lo tengo aquí. Sí, y dijiste, yo creo que la palabra clave es el ver este tipo de cosas inofensivas. Ver Facebook inofensivo, la pornografía se está viendo así, como inofensiva. Para muchas personas piensan que las personas que están participando, que están haciendo los videos, que están grabando una película, están libres y voluntariamente. Y no saben que hay una relación bien estrecha entre la pornografía y la trata humana. ¿La trata es una especie de esclavitud o es un sinónimo, digamos? Sí, yo en mi opinión sí. La trata, las Naciones Unidas definen cualquier reclutamiento a través de la fuerza, a través de la coacción, a través del fraude o de la decepción. ¿Sabes qué? Que yo fui a dar disculpa que te interrumpa, yo fui a dar una conferencia a DC y fui invitada con una mujer que fue víctima de trata humana desde que era pequeña y los marcan. Yo no sabía que los marcan. Ella tiene un número tatuado en su oreja y ese era el número. Sí, los marcan. No esa parte yo no la entendí bien. ¿Y sabes cómo ella sale de esto? Porque para ese entonces las redes no estaban como están ahora. Y ella vivía bajo amenaza porque los amenazan. Te vamos a matar si hablas, te vamos a perseguir a ti, a tu familia. Todas esas amenazas a ella se las hacían. Lo grande era que parte de su familia estaba confabulada. O sea, esto es algo más serio de lo que uno piensa. Sí, ella era un ítem de producir dinero. De producir dinero y la familia se estaba beneficiando de eso. Horrible, sí. Yo no sabía eso. Sí, y miren, en ese caso habían amenazas, pero yo quiero contarles esta historia de un libro que se llama In Our Backyard, en nuestro patio. Esta persona relata cómo esta madre e hija que lograron salir, porque no todo el mundo logra salir de este tipo de esclavitud. Esta mamá tenía un buen trabajo, ganaba buen dinero y de momento por la recesión económica se queda sin trabajo. La hija desde pequeña quería ser modelo, ella anhelaba ser modelo y estaba trabajando en esta tienda cuando de momento entra este señor y cuando ella lo va a atender, lo primero que él hace es: me has hecho el día. Wow, hola, mucho gusto. Yo soy un agente de modelaje, trabajo para esta compañía, una compañía de renombre en los Estados Unidos, y estamos buscando una modelo como tú, con tu apariencia, con tu actitud. Yo te he observado, con cómo tú tratas a los clientes, y con nosotros, mira, puedes ganar mínimo $5,000 mensuales. Hasta $20,000 te puedes ganar en un mes, todo depende. Y ella, obviamente, esto le emociona, se lo dice a la mamá, y valga decir que esta persona no llegó ahí al azar. No fue que esta persona llegó y de momento la vio y dijo: mira, esta muchacha es bien bonita, déjame ver si la logro embaucar. No, él ya la había estudiado. Él ya sabía lo que estaba pasando ella y su mamá. Wow. Así que él sabía qué palabras utilizar que iban a llegarle a su corazón. Impresionante. Ella va con su mamá a la agencia y pasa la entrevista, firma contrato ella. Ellos miran a la mamá, como la mamá también era atractiva, le dicen: mira,
¿quieres trabajar también con nosotros? Y estaba desesperada la mamá. mío. Ambas firman. Rápido se montan en un avión para su primer shooting, a tirar fotos, grabar video. Cuentan que cuando llegan era una mansión impresionante. Y cuando entran a la mansión, lo primero que le asignan es un cuidador. Alguien que iba a estar pendiente de sus necesidades. ¿Qué es lo que tú necesitas? Cualquier cosa me avisa. Ellas vienen y les dicen, la gente de esta agencia les dice, mira, como ustedes van a estar viajando con nosotros todo el tiempo, préstenme en un momento su ID, préstenme su pasaporte. Y ellos se quedan con su identificación y con su pasaporte. Ellas rápido empiezan a maquillarlas, empiezan a tirarle fotos, grabar videos. Cuando llega a fin de mes y le dan el primer cheque, que ellas están emocionadas, ellas abren el sobre y lo que le entregaron fue una lista de deudas. ¿Cómo? Todas las cosas que nosotros hemos cubierto del viaje en avión, esta mansión, el pagarle a un manejador, a alguien que está cuidando de ti todo el tiempo. Wow. Todo, tú nos debes esto, ustedes nos deben esto. Ellas están sin Increíble. identificación, están sin pasaporte, están en otro lugar donde no conocen a nadie. Y ellos empiezan, ellas les dicen, no, pues nos vamos. Y ellos empiezan a explicarle, mira, no, tú firmaste este contrato de forma bien sutil, pero bien firmes. Y ellas, pues, ellas dicen, pues, con miedo, pues empiezan, pues, está bien, pues seguimos trabajando para bajar la deuda que les debemos. Ellos les dicen, si tú haces este tipo de... un dato importante es que ellas dicen que les chocó, porque desde que ellas entraron en todos los cuartos habían televisores con películas pornográficas y ellas les reclaman y le dicen, mira, pero ¿por qué hay tanta pornografía aquí? Y ellas le dicen, no, esa es otra compañía que nos renta la mansión. Pero no se preocupen por eso. Pues cuando ellos le presentan la deuda, le dicen, si ustedes quieren, pueden ganar mucho más dinero y saldar nuestra deuda si hacen películas pornográficas. Y ellas, ante el temor, empiezan a hacer películas pornográficas. Ay, Dios mío. No se queda ahí, sino que después le dicen, ustedes saben que nosotros conocemos gente famosa que tiene mucho dinero y pagan por hacer citas. Así que las inmiscuyen en el mundo de la prostitución. Wow. Ellas logran salir, gracias a Dios, pero tuvieron que mudarse, tuvieron que hacer muchos cambios por su seguridad. Pero este es el lado no glamuroso que presenta, que tiene la industria pornográfica. Esto me parece una película, pero entonces es real y habrá muchas más historias así. Sí, y peores. Hay demasiadas porque es que hay mucha demanda. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando del tema de la pornografía, de la adicción, y seguimos hablando de esto porque lamentablemente la demanda ha aumentado demasiado. La demanda dentro y fuera de la iglesia ha aumentado demasiado y es por la normalización. Se ha hecho, ya se ve hasta normal. Hay padres que piensan, pues, eso es hasta parte normal de la adolescencia. Correcto. Si tienen que saber, tienen que verlo. De todas maneras lo van a ver. Sí. Sí. Esa parte que estás diciendo de las amenazas, como yo también traje el ejemplo de la muchacha que fue amenazada, uno cree que eso se ve en películas nada más, pero es real, mi gente, es real y hay personas que tienen hasta que cambiarse de lugar donde viven, ser protegidas en un programa de protección que existe, ¿verdad? Sí. Y entonces le cambia la vida. Sí. Es algo traumático. Ajá. Es algo traumático, que la persona queda marcada, necesita ayuda profesional, necesita sanar unas heridas. Y hace poco en un programa de televisión, ¿verdad? Jugando pelota dura, se trajo el tema de la prostitución. Lo trajo el exgobernador Alejandro García Padilla. Y fue interesante, impactante para mucha gente, inclusive para el moderador del programa en un momento dado, que las periodistas del programa, Yolanda Vélez Arcelay y Margarita Ponte, estaban de acuerdo con la legalización de la prostitución en Puerto Rico, ¿verdad? Siendo ellas mujeres, les parecía normal, ¿no? Sí. Basado en que es una de las profesiones más antiguas, como siempre se ha dicho. Entonces choca el ver la industria del sexo, el ver a la mujer. Digo, caramba, pero a nadie se le ocurre decir ninguna mujer merece ser prostituida. ¿No es mejor darles herramientas a la mujer para que se eduquen y dignamente se ganen el dinero en vez de vender su cuerpo 10, 12, 15 veces al día con diferentes hombres? Es como que sentido común, pero no, lo ven. Y esas son las cosas que se llevan años cabildeando. Nosotros a lo mejor jamás pensamos que iba a haber un momento en nuestra historia que iban a llamar a la marihuana cannabis medicinal. Exacto.
Y cuando empezamos a ver cómo se empezó a legislar, y mucha gente que conocemos que vienen aquí a esta emisora, fueron a explicar, mira, estos son los riesgos, esto no es tan inofensivo como ustedes presentan. Pues asimismo, hay mucha gente invirtiendo dinero, cabildeando para que se descriminalice, se legalice la prostitución. Así es. Que más que un trabajo digno, como lo quieres presentar, Exacto. es una explotación sexual. Totalmente. Porque una mujer o un hombre que tenga la opción de escoger un trabajo donde no tenga que vender su cuerpo, que le pague bien, que se sienta cómodo y satisfecho, versus vender su cuerpo, lo más probable es que va a escoger un trabajo digno, realmente, no un trabajo donde te están explotando. Correcto. ¿Algo de eso existirá aquí en esta islita? Sí. Esto es algo que lamentable, no sucede solamente fuera de Puerto Rico. Hay casos que ya yo he escuchado, no tengo ahora mismo los datos, pero donde se le ha vendido a mujeres que quieren ser modelos, a jóvenes que quieren ser modelos, y han viajado a Estados Unidos, han viajado a otros lugares del mundo, porque no se presentan como un lobo. Te presentan, igual que como en esta historia, como un trabajo. Sí. Y no te presentan que te van a explotar sexualmente, te presentan como que, mira, tú vas a poder ser modelo y vas a ganar tanto dinero, y cuando una vez tú estás fuera del lugar donde tú puedes tener seguridad, una vez ellos logran quitarte tu identificación, pues entonces te explotan. Antes, cuando hace 15 años atrás, 20 años atrás, pensábamos en que todo esto era como que... Yo recuerdo que cuando hacíamos... Esta emisora siempre ha sido vocal con distintas personas. Recuerdo los cientos de programas casi que hicimos con Milton Picón de Morality in Media, hablando de estos temas, que la gente decía, qué exagerados, y eso nunca va a pasar. Y ahora es lo que tenemos, o sea, es lo cotidiano. Me ocupa demasiado, siguiendo esa misma línea, que ahora la pedofilia... que ahora todo el mundo dice, no, horrible, ¿cómo va a ser? Poco a poco, los que levantan la bandera de que este derecho de amar a los niños, este derecho de sexualizar con ellos, etcétera, o sea, ahora nos parece horrible, pero en 10, 12, 15 años tendremos pedofilia normalizada, aceptada socialmente como lo es hoy la pornografía. Sí, y nos verán. Si sigo lo que ha pasado, mi conclusión es que eso va a pasar. Nos verán como unos extremistas. Correcto. Nos verán como unos religiosos, que no permitimos el derecho de su predilección o su elección o su orientación sexual. Sí. En el caso tuyo, adultos consumiendo pornografía infantil también se ha disparado. Te pregunto. Sí, es algo, no en mi oficina no he tenido la oportunidad de trabajar con personas que sean ofensores sexuales. Una de las razones, sí he recibido llamadas, pero yo todavía no siento que tenga el expertise, y hay unos cursos que yo quisiera tomar antes de poder atender a ese tipo de personas. Pero sabes por la data que se comparte de que va en ascenso. Sí. Cada día más. Sí, va en ascenso. Es que esto es como una persona que a lo mejor vemos en la calle pidiendo dinero, que utiliza para inyectarse heroína. Esa persona jamás pensó a lo mejor que iba a llegar ahí cuando empezó a beber alcohol, cuando empezó a usar marihuana. Pues lo mismo sucede con las personas. No estoy diciendo que todas las personas que ven pornografía van a terminar siendo pedófilos. Exacto. Pero como tú sabes que no. Tú estás jugando con fuego. Y una de las cosas que sucede cuando tú estás haciendo búsqueda de pornografía en el internet, cuando sale automáticamente el otro video, no es el que tú estás escogiendo. Y si el que sale, el título dice mamá con hijo, o madrastra con hijo, teniendo relaciones sexuales, y te da curiosidad, y entonces pues bien, puede la persona, con la tolerancia, cuando ya esto no es suficientemente placentero, escalar y buscar otras cosas más fuertes. Y parte importante del mensaje que yo quiero traer aquí es que paremos la demanda. Esto es como ahora mismito en la cuarentena, que hay muchas personas, muchos negocios que están yéndose en la quiebra.
porque no tienen demanda. La gente está en sus hogares, no tienen quien les compre y entonces lo mismo sucede con la industria pornográfica. En la medida que nosotros sigamos haciendo clics Exacto. y haciendo búsquedas pornográficas, hay una industria que dice, espérate, aquí es dinero. No entra en crisis, como yo siempre digo, esa industria. Exacto. No. Todo el mundo en crisis, yéndose en quiebra, y ellos no entran en crisis por lo que tú estás diciendo, el famoso botoncito que la gente por curiosidad busca. No, y que ahora los algoritmos en Internet, ahora no, lleva ya muchos años. Cuando tú haces search, los algoritmos identifican qué tipo de contenido tú estás buscando. Entonces, automáticamente te van a llegar ofertas en esa dirección. Si tú bombardean. buscas zapatos, te van a llegar 1000 sites de venta de zapatos que tú ni buscaste. El sistema te los sugiere, ¿verdad? O carteras. Pues lo mismo pasa en la pornografía. Sí. Si los algoritmos que se ponen dicen, este lo que está buscando es este tipo de material, te va a seguir sugiriendo más. Y eso le pasa a los nenes cuando tienen un teléfono celular. Wow. Que le va a seguir apareciendo opciones. Y también a las personas que están luchando con la adicción. Hay muchas personas que no quieren volver a ver pornografía, pero como el algoritmo ya es como su huella digital del internet, pues ya por esas búsquedas previas automáticamente va a estar bombardeándole. Exacto. Y eso hace más complicado el que la persona pueda recuperarse de la adicción. Totalmente. Es una avalancha impresionante. Lo mejor es nunca en pensar que la curiosidad la curiosidad es humana, le va a pasar a todo el mundo, pero pide la fortaleza y pide que el Espíritu Santo, ¿verdad?, te llene. Y si ya caíste, pues busca ayuda. Sí. Busca ayuda, no hay de otra. Quería mencionar, leer el versículo de Isaías 5:20, que dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros necesitamos seguir mencionando que la pornografía no es inofensiva, que no solamente le hace daño a la persona que la consume o pone en riesgo a la persona que la consume, sino las personas que están haciendo los videos están sufriendo. Excelente. Tremendo tema Joel, esta mañana. gracias por el trabajo que tú haces. Gracias a ustedes. Importante, ¿dónde la gente conecta contigo? Mira, me pueden buscar en mi canal de YouTube, consejero Joel Ventura Hernández. Y para consejería, para sacar una cita, me pueden escribir mensaje de texto al 787-518-2357. La agenda está bastante llena. Tan pronto yo tenga la oportunidad, yo le voy a contestar la llamada. Qué bueno, muchas gracias, Joel. Gracias a ustedes. Las 7:52 en ruta Nueva Vida 97.7. Somos Nueva Vida.